Cientos de niños y niñas hijos de ferroviarios españoles se quedaron huérfanos de padre el siglo pasado. La falta de seguridad en los viejos ferrocarriles y en los talleres de fresado causaron múltiples accidentes mortales. La situación de desamparo en la que quedaban las viudas y sus hijos dio origen a la creación de los colegios de huérfanos ferroviarios. La institución repartió internados por toda España. El Colegio de Madrid fue el primero que abrió sus puertas en 1930. ¿Cómo podía haber tantos huérfanos de ferroviarios en aquella época? Porque, bueno, entonces había, no sé, de 70 u 80.000, hablan algunos de que hubiera 100.000 empleados de Renfe en aquella época que estamos hablando. Medidas de seguridad en aquella época no había ni las que hay hoy. Yo además, que sigo en Renfe, pues comparando los medios que hoy hay y las campañas de prevención de riesgos laborales que hay y antiguamente no había nada, era todo trabajo también manual. Todos los ferroviarios contribuían con una cuota mensual al sostenimiento de los centros donde los huérfanos estaban internos. Se subvencionaba con esas pequeñas cuotas que deducían de las nóminas de los 100.000 ferroviarios. El dinero recaudado también de los billetes de entrada a las estaciones se recogía para la atención a los huérfanos. Más tarde se abrieron colegios en Palencia, Alicante, Ávila, Torremolinos y León. El edificio del Chef se inauguraba en noviembre de 1958 y estuvo en funcionamiento hasta 1984. Yo llegué aquí al colegio en el año 72, en septiembre del 72. Mi padre murió en febrero y bueno, pues vine aquí porque éramos 4 hermanos. Para quedar a cargo de una madre pues era bastante complicado y estudiar imposible. El complejo, formado por varios edificios, llegó a acoger a más de 500 chicos en un solo curso. Como José Antonio, llegaban aquí a las pocas semanas de morir sus padres. Mi hermano fue para Ávila, que era el de los pequeños, mi hermana a Palencia, que era de las chicas, y yo aquí a León. Y aquí estuve 4 años, desde el 72 hasta el 76. Hice tercero, cuarto, quinto y sexto de bachiller. Los pequeños estaban en Ávila hasta los 12 años. A los 12 años venían aquí o a Madrid, repartidos, ya te digo, según el origen y procedencia. Y entonces aquí empezaban los estudios, están prácticamente todo el año internos. Mi hermano, por ejemplo, se pasó desde los 5 años hasta los 16 años en el colegio. Hizo la primera comunión en Ávila solo. De aquella, ir la madre a Ávila a pasar la primera comunión era prácticamente imposible. El Colegio de León recibía a huérfanos de todo el noroeste de España, Galicia, Asturias, País Vasco y Castilla y León. La separación familiar era la parte más dura para los pequeños. Se te hace un poco cuesta arriba, porque bueno, pues te separas de un entorno familiar. Y vienes aquí y bueno, pues lo que es 500 alumnos, que éramos, unos 500, pues bueno. José Antonio coincidió en el colegio con un vecino de su añorada Pontevedra. Eso hizo que la integración con los otros chicos fuera mucho más fácil. Las visitas de las madres durante el año eran escasas por la falta de recursos económicos. Te tirabas aquí de los 3 meses esperando las vacaciones de Navidad o de Semana Santa o el verano. Las pobres viudas, sus madres, pues tenían unas pensiones, no sé, misérrimas, la verdad, hay que decirlo así. Así es que había de tal manera muchachos que en Navidad no podían ir a casa o era mejor que se quedaban o preferían quedarse. Lo mismo también pasaba en verano. En verano a lo mejor se quedaban una veintena. Había gente que era de Sevilla o de tal, pues no... De hecho, ni se iban de vacaciones en Semana Santa. Como era poco tiempo y era mucho tiempo el viaje, pues te quedabas aquí. Los cumplidos, como les llamaban, estaban aquí hasta alcanzar la mayoría de edad. Los chicos estaban aquí hasta los 18 años, entonces cumplían, como se decía. Entonces nosotros somos los cumplidos. A partir de ahí, pues solían marcharse de gran parte a trabajar.
y bastantes también seguían estudios. Durante esos años recibían estudios de bachillerato o de formación profesional encaminada precisamente al sector ferroviario. La verdad es que se salía muy preparado, tanto en fresas, carpinteros o torneros, eso. Recibíamos llamadas de, qué sé yo, del País Vasco, de Madrid, pidiéndonos chicos profesionales. Y los chicos salían de aquí prácticamente colocados, cuando cumplían a los 18 años. Eso ayudó a que muchos siguieran el camino de sus padres. Hombre, te marcaba un poco. Aquí estar, pues lógicamente, pues, yo qué sé, el arraigo de la familia, eso lo echabas mucho de menos. La mayoría de los torneros o fresadores o que había en Renfe en los talleres habían salido de aquí de los talleres, de aquí del colegio. Estas instantáneas corresponden a las fotografías que se realizaban cada final de curso. Es la imagen de cada promoción en las escaleras principales del chef. Todas las clases y todas las promociones hemos pasado por las escaleras. De los 4 años que estuve aquí, de los más felices de mi vida como sacerdote y como profesor. No sé, primero por el bien social que se hacía enorme, 550 chavales que te agradecían no solo el cariño, sino el trabajo y todo, y luego que además pues rendían, por decir así, una palabra un poco material, rendían todo lo que recibían, en estudios, en trabajo, en educación. Recorrer los pasillos y las zonas como esta sala de grandes ventanales, ahora despachos para los agentes de policía local y antes dormitorios, les traen muchos recuerdos a los dos. En el colegio había una enfermería, lavandería, los tornos que subían la comida desde las cocinas y las habitaciones que ocupaban el tercer piso. 500 alumnos de todas las edades, de 13, de 17 años, de 16, manejar eso era bastante complicado. Y yo no recuerdo conflictos pocos. Pero además de estudiar, también tenían mucho tiempo de ocio. Salían de paseo los domingos, todavía muchos leoneses recordarán, como eran 500, les poníamos formados ahí al estilo de entonces, claro, les poníamos formados en el patio por cursos, a ver tal, con el señor asistente tal, con el señor... Salían a León ahí todos. Realizaban incluso excursiones durante el verano con los chicos que no podían ir a su casa de vacaciones. Los primeros años salían uniformados. Renfe enviaba cientos de metros de tela para coser los trajes, pero los salesianos lo cambiaron para evitar las etiquetas sociales y las miradas. Teníamos deportes, muchos deportes. Bueno, hay que saber que en aquel tiempo teníamos un equipo de balonmano que rivalizaba con el Ademar. Estaban de moda las del oeste, que eran las que nos gustaban, las de guerra, y tenías en fútbol, balonmano, bueno, aquí hacía deporte, atletismo, muchísimo. Con el paso de los años mejoraron las condiciones de trabajo y disminuyeron el número de huérfanos ferroviarios en nuestro país. Comenzó entonces el cierre de muchos colegios. Ávila en junio de 1979, Palencia en junio de 1982 y también León en junio, al final del curso de 1984. Alicante todavía permanecería abierto hasta 1990. Muchas madres ya no querían mandar a sus hijos a los colegios de internado, de residencia, porque preferían tenerlos en casa. Y entonces el Colegio de Huérfanos Ferroviarios, la Junta, determinó que abonar o ayudar a las madres que querían que sus hijos estuvieran en casa. Aparte de quedarse viuda, muchas veces quedarse sin hijos. Yo y mi madre, éramos 4 hermanos y 3 se quedó prácticamente sin ellos. Vamos, los veíamos en vacaciones, en Semana Santa, en verano, pero luego para los colegios. Han pasado 28 años desde que los últimos alumnos y la orden salesiana que atendió el colegio durante décadas abandonara el chef, pero el edificio no ha cambiado tanto. Ahora pertenece al ayuntamiento. La parte central la ocupan las dependencias de la policía local. En el resto se han instalado la Escuela de Música Municipal, el albergue y la Asociación de Alzheimer. El interior se ha reformado, en especial el edificio principal, pero el resto está muy deteriorado. Pero está bastante descuidado. Quitando la parte de la policía local,
todo lo demás, la parte de talleres y todo eso se cae, y ahí sí te da un poco de pena, porque tal y como estaba este colegio y la cantidad de alumnos que hemos pasado por aquí, que... Los antiguos alumnos han seguido en contacto y cada cierto tiempo se reúnen para recordar. Todos los años nos reunimos, los de mi clase, éramos 46, lógicamente en la empresa en Renfe pues ves a muchos, bueno, todos los compañeros de trabajo que has estudiado, unos maquinistas, otros factores, y siempre mantienes contacto. The spirit was gone.